consagraste desde niño a María tu pureza, con ella y de su... Según el más antiguo biógrafo, nuestro santo nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. Era hijo de Martín de Alfonso y María Tabeira. Nació en una casa que poseían sus padres cerca y al norte de la catedral, en cuyo bautisterio recibió las aguas bautismales a los 8 días de su nacimiento. Sus años juveniles los pasó en el seno familiar. Desde su más tierna edad profesó una especial devoción hacia la Virgen Santísima, a la cual se consagró y escogió como institutriz y sostén de su vida y muerte. Visitaba a menudo las iglesias y los monasterios de la ciudad. Era compasivo con los pobres, a quienes socorría en sus necesidades. Juntamente con la educación religiosa, sus padres le dieron educación intelectual que lo iniciaría en los principios de la gramática, la retórica, la música, la aritmética, la geografía y la astronomía. Materias que constituían el plan de estudio de las escuelas catedralicias de aquel tiempo. Movido por su deseo de aprender y rechazar las seducciones del mundo, Fernando decide ingresar al monasterio de San Vicente de Fora, situado a las afueras de Lisboa. 2 años permaneció el santo en el monasterio de San Vicente, hasta que, a causa de las frecuentes visitas de familiares y amigos que le impedían la paz y el recogimiento, decidió pedir su traslado a la casa madre de Coimbra, en donde ingresó a los 17 años de edad. Aquí llevó una vida tan fervorosa que los antiguos biógrafos aseguran que en esos tiempos escaló a la cima de santidad. Al intenso trabajo espiritual acompañaba siempre el estudio, que consideraba como complemento y perfección de su vida, de piedad, aunque sus amplios estudios tendían exclusivamente al conocimiento más perfecto de la Santa Escritura. Con el tiempo, el joven Fernando se empieza a sentir atraído a la vida simple de los pobres hijos de San Francisco de Asís del ermitorio San Antonio de Olivares de Coimbra, con quien tuvo su primer contacto cuando estos se hospedaron en el monasterio, cuando se dirigían hacia Marruecos, donde posteriormente fueron martirizados. Estos frailes de Olivares acudían al monasterio en búsqueda de limosnas, a lo que atendía Fernando, ya que tenía a su cargo la hospedería. La motivación más fuerte que movió a Fernando a optar por este estilo de vida de mayor simplicidad fue el momento de contemplar los cuerpos sin vida de estos frailes protomártires de la orden franciscana en Marruecos. Despertó en él el deseo de consagrarse al apostolado entre infieles y morir igualmente mártir de Cristo. Sin embargo, era imposible realizar sus sueños mientras permanecía en la Santa Cruz de Coimbra, porque el monasterio no tenía en su programa de vida las misiones entre infieles, y solo podía llevarlo a cabo en el supuesto de profesar en una orden como la franciscana. Pero, para efectuar este tránsito, debía contar con la autorización de los superiores de ambas órdenes. Un día, según la costumbre de los frailes de San Antonio de Olivares, acudían al monasterio en búsqueda de limosna. Fernando, en secreto, les confió su propósito diciéndoles: «Hermanos, recibiría con entusiasmo el hábito de vuestra orden si me prometierais enviarme, luego de haber entrado, a tierras de sarrácenos, para que sea partícipe de la corona de los santos mártires». Los frailes le dieron la palabra y fijaron para la mañana siguiente el ingreso en la orden franciscana.
Aquella noche, según el biógrafo más autorizado, arrancó Fernando a duras penas y a base de mucho ruego el permiso del superior del monasterio, y, con el fin de vencer dificultades de parte de sus familiares y de algunos monjes de la Santa Cruz, decidió cambiar su nombre de Fernando al de Antonio. En el verano de 1220 vestía Antonio el hábito franciscano y a principios de noviembre desembarcaría en Marruecos. Sin embargo, una terrible enfermedad le retuvo todo el invierno en cama, y los superiores de la misión juzgaron conveniente repatriarlo para que atendiera su convalecencia. Con este propósito, se embarcó, pero un fortísimo viento empujó el barco hacia oriente, obligándolo a quedar en las costas de Sicilia. Antonio se refugió en el convento franciscano de las afueras de Mesina y de ahí se marchó al capítulo general convocado en Asís por San Francisco para el 20 de mayo de 1221. Fue ahí donde ambos santos se conocieron. Antonio pasó inadvertido en medio de aquella multitud, de tal manera que terminado el capítulo, los frailes se reunieron en torno a sus provinciales y en su compañía regresaban a sus respectivas provincias, mientras él quedaba a disposición del ministro general. A ruego del santo, el provincial de Roma se lo llevó consigo. Con su permiso, se retiró en su ermitorio, Monte Prado, para consagrarse en soledad. Sin embargo, no quiso que aquella lámpara de la ciencia y santidad permaneciese escondida en la soledad por largo tiempo, ya que, como ocasión de una ordenación sacerdotal en el año 1221, donde el predicador no se presentó ante los religiosos franciscanos y dominicos que fueron ordenados sacerdotes, Antonio habló de tal manera que todos quedaron maravillados del torrente de sabiduría que fluía en sus labios. Su ciencia había traicionado su humildad y no era posible esconderla por más tiempo. Aquella intervención de Antonio sorprendió gratamente al provincial, que pensó enviarle inmediatamente al apostolado de la predicación. Su primer campo de acción apostólica fue la Romaña, región infectada por los herejes, cátaros y patárinos, ante quienes Antonio predica con autoridad. En Rímini encontró una fuerte oposición de los herejes, que impedían al pueblo que asistiera a sus sermones. Entonces recurrió el santo a la eficacia del milagro. Ante la apatía del pueblo, que no escuchaba la palabra de Dios, Antonio decide irse a las orillas del agua Adriática, donde empezó a predicar a los peces diciendo: «Oíd la palabra de Dios, vosotros, peces del mar y del río, ya que no la quieren escuchar los infieles herejes». A su palabra acudió multitud de peces que sacaban su cabeza fuera del agua con grandísima quietud, mansedumbre y orden. Aquel milagro despertó gran entusiasmo en la ciudad, quedando corridos los herejes. Al cabo de unos años de apostolado eficaz, Antonio fue nombrado por San Francisco profesor de teología de sus frailes, dado su sabiduría y santidad. Para esto, Francisco le envía una carta diciéndole: «Hermano Antonio, mi obispo Fray Francisco saluda en Cristo. Me place que enseñes a los demás frailes la sagrada teología, siempre que este estudio no apague en ellos el espíritu de la santa oración y devoción, según los principios de la regla. Adiós». Con el beneplácito del santo fundador, fue San Antonio el primer lector de teología
que tuvo la orden franciscana. Su magisterio duró poco en el estudio de los franciscanos, por cuanto las necesidades generales de la Iglesia reclamaban su presencia en Francia para combatir ahí la herejía albigense. Santo Domingo había trabajado incansablemente para reducir a los herejes, pero la herejía se mostró cada vez más pujante. Ante aquel peligro, el Papa movilizó a todos los predicadores que ciencia y santidad de fe fueran aptos para acometer una cruzada eficaz de apostolado, para persuadir a los herejes de la falsedad de su doctrina. Entre los incluidos figuraban San Antonio. El primer puesto de batalla fue el Monte Pelé, en donde Antonio enseñó sagradas teologías a los religiosos de su orden, y de ahí pasó a ejercer el mismo misterio que alternaba con el apostolado entre el pueblo de Toulouse. Luego fue nombrado custodio de Limoges, tiempo en el cual participó en el capítulo general convocado por Fray Díaz de Asís para el 30 de mayo de 1227, el cual fue elegido ministro provincial de Romaña, cargo que ejerció con éxito hasta 1230. Por su sabiduría y conocimiento de la palabra, Antonio fue llamado Arca del Antiguo Testamento y Forma del Nuevo. Mientras su fama de predicador se extendía por pueblos y ciudades, el cardenal de Ostia le pidió que escribiera los sermones para todas las fiestas de los principales santos y de los domingos de cada año. A lo que el santo sumó una exposición del santerío y algunas otras obras más. Al llegar la Cuaresma, suspendió Antonio el estudio para dedicarse de nuevo a la predicación. Era tan vivo el celo que devoraba en su corazón que se propuso predicar durante 40 días continuos y lo llevó a cabo a pesar de la maligna hidropesia que lo aquejaba. Era tanto el fervor del pueblo por su persona que se abalanzaban sobre él. La gente, para recortarle pedazos de su hábito y con el fin de impedir estas escenas, se dispuso que terminado el sermón desapareciera Antonio ocultamente o saliera escoltado por un piquete de hombres valientes que le impedirán que se les acercara. Consumido por el esfuerzo y la enfermedad, Antonio se retira al ermitorio de Campo San Piero. Junto al mismo había un espeso bosque, y en él un nogal gigantesco con un túpido ramaje en forma de corona. El santo, movido por divina inspiración, pidió por caridad que se le construyera una celdita entre la enramada del árbol, como lugar apartado y apto para la meditación, donde pudiera escuchar a las alondras y a las tórtolas, que su padre San Francisco tanto amaba. Un día, la enfermedad que lo aquejaba anunció su fatal desenlace. Recibidos los santos sacramentos, cantó Antonio un cántico a la Virgen María, mientras fijaba su mirada hacia un punto luminoso, invisible para los ahí presentes. Con una sonrisa en sus labios, el religioso que lo asistía le preguntó en la intimidad qué cosa veía, a lo que él le respondió: «Veo a mi Señor». Después, alargó los brazos, juntó las palmas de las manos y en actitud humilde alternaba con los religiosos en el rezo de los salmos penitenciales. Al terminar de rezar, expiró. Era el día viernes 13 de junio de 1231, en Padua, Italia. Dios quiso glorificar su sepulcro, obrando por su intersección gran número de milagros, lo que movió a las autoridades eclesiásticas a pensar su pronta canonización.
la que hizo el Papa Gregorio IX, aún no transcurrido ni un año de su muerte. El mismo Gregorio IX le concedió, al canonizarlo, la misa de doctor, que ininterrumpidamente se ha celebrado para su fiesta, por los tesoros de la altísima sabiduría de que fueron testigos los romanos pontífices. Pío XII se hizo intérprete de esa tradición secular cuando el 16 de enero de 1946 le proclamó doctor de la Iglesia, asignándole el título de doctor evangélico. San Antonio no ha perdido actualidad, y su memoria es evocada constantemente por el pueblo cristiano, que ve en él al santo que cura las enfermedades, que está dotado del don de la bilocación, que habla con los peces, que convierte a los herejes, que aligera los bolsos de los ricos en provecho de los pobres necesitados, que asegura y multiplica las providencias, que halla las cosas perdidas, que conversa amigablemente con el niño Jesús. La experiencia cotidiana enseña que San Antonio no defrauda nunca a la esperanza de sus devotos que confían en su intersección ante el trono del Altísimo.